Bienvenidos, en este video continuaremos con el abordaje de las compresiones torácicas y el manejo farmacológico en reanimación neonatal. Las compresiones torácicas se encuentran indicadas cuando la frecuencia cardíaca se encuentra por debajo de 60 latidos por minuto a pesar de haber recibido ventilación con presión positiva 30 segundos de forma efectiva, es decir, que insufle los pulmones. Es muy importante evaluar adecuadamente la frecuencia cardíaca y para ello se recomienda, una vez inicie la ventilación con presión positiva, posicionar el monitor cardíaco. Tenga en cuenta que si el tórax no se mueve con la ventilación con presión positiva, esto es indicativo de que no hay una insuflación adecuada pulmonar y no se indica iniciar en este caso las compresiones torácicas, sino que se deben realizar los pasos correctivos para lograr una ventilación efectiva. En este caso, una vez se asegure la vía aérea y se realice 30 segundos de ventilación con presión positiva efectiva, es decir, que movilice el tórax y aún persista la frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto, es hora de iniciar, ahora sí, las compresiones torácicas. Se recomienda que estas compresiones se realicen por el profesional que se encuentra en la cabecera del paciente como se muestra en la imagen, y esto es para poder brindar el espacio para la inserción segura de un catéter venoso umbilical de urgencia. En el momento en el que inicie las compresiones torácicas, ventile utilizando oxígeno al 100% hasta que la frecuencia cardíaca sea de al menos 60 latidos por minuto y la pulsoximetría tenga una señal confiable. Se recomienda administrar las compresiones torácicas por medio de la colocación de los pulgares sobre el esternón en el centro, justo por debajo de la línea imaginaria que conecta los pezones del recién nacido. Se debe rodear el torso con ambas manos y usar los dedos para dar soporte a la espalda. Se requiere entonces utilizar una presión hacia abajo para deprimir el esternón aproximadamente 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax. Es importante que tenga en cuenta que durante las compresiones torácicas va a haber una fase de compresión, que es la fase en la que se va a administrar la presión en el tórax, pero también debe existir una fase de liberación o de descompresión para que haya una circulación efectiva. Recuerde que es muy importante tener el correcto posicionamiento de los dedos sobre el esternón. La presión debe realizarse directamente sobre el esternón y no a nivel lateral como lo vemos en las imágenes de la izquierda. La frecuencia de compresión es de 90 compresiones por minuto y la frecuencia de ventilación es de 30 ventilaciones por minuto. Es decir, que cuando se inician las compresiones torácicas se debe coordinar con la ventilación para lograr 120 eventos por minuto. Se recomienda, en este orden de ideas, seguir el ritmo 1 y 2 y 3 y ventila, y 1 y 2 y 3 y ventila. Después de 60 segundos de compresiones torácicas y ventilaciones, se debe controlar la frecuencia cardíaca con monitor cardíaco y se puede complementar la evaluación con auscultación cardíaca por medio del fonendoscopio. En el caso en el que la frecuencia cardíaca sea de 60 latidos por minuto o más, se deben interrumpir las compresiones torácicas y vamos a continuar la ventilación con presión positiva con una frecuencia de 40 a 60 ventilaciones por minuto. Por medio de la oximetría de pulso vamos a ajustar la concentración de oxígeno para lograr los objetivos de saturación adecuados. En el caso en que la frecuencia cardíaca del bebé continúe siendo menor a 60 latidos por minuto a pesar de 60 segundos de ventilación efectiva y compresiones torácicas coordinadas de alta calidad, hay que revisar la mnemotecnia cardio. Y si están correctas, se indica la administración de adrenalina y por lo tanto se necesita realizar un acceso vascular de emergencia. ¿En qué consiste la mnemotecnia cardio? Entonces vamos a hacer 5 preguntas básicas, pero que nos van a ayudar a hacer los pasos correctivos a este nivel. La primera, hay movimiento torácico con cada ventilación, que se refiere al movimiento torácico, y la letra viene de chest. Vía aérea, vamos a ver que está con la letra A y la pregunta va a ser si la vía aérea está asegurada con un tubo endotraqueal o una mascarilla laringea. La tercera pregunta, vamos a hablar sobre la frecuencia, es decir, rate, y vamos a ver si está coordinada en las 3 compresiones con una ventilación cada 2 segundos. Vamos a hablar después de la profundidad de la compresión, es decir, depth,
Y la profundidad de las compresiones, acuérdense que debe ser 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax. Y por último vamos a hablar sobre la fracción inspirada de oxígeno, que son las dos últimas letras, y vamos a ver si se está administrando oxígeno al 100% a través del dispositivo con ventilación de presión positiva. Ahora bien, vamos a hablar sobre la preparación de medicamentos en reanimación neonatal. El manejo farmacológico con adrenalina se indica si el recién nacido no supera los 60 latidos por minuto después de haber realizado las siguientes 3 acciones. Primero, haber recibido ventilación con presión positiva que insufle en los pulmones y se refleje el movimiento torácico durante 30 segundos. Segundo, haber realizado 60 segundos de compresiones torácicas adicionales coordinadas con ventilación con presión positiva y oxígeno al 100%. Y tercero, haber administrado ventilación a través de un tubo endotraqueal o una máscara laringea correctamente. Tenga en cuenta en este orden de ideas que no está indicado administrar adrenalina antes de haber establecido una ventilación que insufle los pulmones de manera efectiva y se refleje en el movimiento torácico. Recuerde que la administración de adrenalina se puede realizar a través de vía intravenosa o un acceso intraóseo, o también se puede realizar de manera intratraqueal. La administración de la adrenalina vía intravenosa o vía intraósea, la dosis será de 0.02 miligramos por kilo y el rango de la dosis es de 0.01 hasta 0.03 miligramos por kilo. Posterior del paso de la dosis se debe pasar un flush de solución salina de 3 cc y con esto vamos a repetir la dosis cada 3 a 5 minutos de acuerdo a la necesidad del paciente. En la imagen vemos que dice que se debe realizar una dilución de 1 en 10.000. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tomar una ampolla de 1 miligramo por 1 mililitro, la vamos a llevar a 10 cc y esto me va a dejar una solución de 0.1 miligramos por 1 mililitro de concentración de adrenalina. De esta solución vamos a administrar 0.2 cc por kilo y esto será equivalente a una dosis de 0.02 miligramos por kilo para el paciente. Una alternativa de administración de adrenalina también es vía intratraqueal y la vamos a hacer a una dosis diferente, será a 0.1 miligramos por kilo. El rango de dosis por esta vía será de 0.05 hasta 0.1 miligramos por kilo. Y posterior de la administración del medicamento vamos a continuar con la ventilación con presión positiva. Recuerde que es muy importante llevar el tiempo y tenga en cuenta que la dosis se puede repetir cada 3 a 5 minutos. Después de administrar la primera dosis de adrenalina, debe evaluar la frecuencia cardíaca 1 minuto después de la administración de la adrenalina. Posterior a ello, si la frecuencia cardíaca es menor de 60 latidos por minuto, continúe con la ventilación y las compresiones coordinadas. Luego puede volver a administrar una dosis de adrenalina cada 3 a 5 minutos y tenga en cuenta que si no hay respuesta satisfactoria debe considerar otros problemas como hipovolemia, neumotórax de tensión, etc. Y si comenzó a una dosis inicial de 0.02 miligramos por kilo, que es la recomendada, o menos, vaya considerando aumentar las siguientes dosis hasta 0.03 miligramos por kilo. En el caso en el que se haya administrado la primera dosis de adrenalina intratraqueal y no haya respuesta satisfactoria, no se retrase. La próxima dosis debe administrarse vía venosa umbilical o por acceso intraóseo. Si la frecuencia cardíaca es menor de 60 latidos por minuto, no espere a que pasen 3 minutos después de una dosis endotraqueal para administrar la primera dosis intravenosa o intraósea. Debe administrarla inmediatamente y continuar las dosis posteriores y el algoritmo de atención por vía intravenosa o intraósea. Se encuentra indicado la administración de expansores de volumen si el recién nacido no responde a los pasos de la reanimación inicial y si se encuentran signos de choque o antecedentes de pérdida de sangre importantes, como por ejemplo baga previa, sangrado vaginal extensivo, laceración placentaria, que haya un prolapso de cordón umbilical, un traumatismo fetal, circular el cuello tensa, pérdida sanguínea de cordón umbilical, que haya una hemorragia materno-fetal o que no haya respuesta o signos de choque definitivamente. Se recomienda como expansor de volumen solución salina normal o glóbulos rojos concentrados O negativo.
La dosis recomendada es de 10 cc por kilogramo con una frecuencia de 5 a 10 minutos. Una alternativa aceptable como cristaloide es la solución del lactato de Ringer. Tenga en cuenta que cuando se sospeche anemia fetal, si no hay pruebas cruzadas, siempre debe utilizar O negativo. En el caso en el que no haya frecuencia cardíaca confirmada después de haber realizado todos los pasos de reanimación, se debe evaluar con el equipo y la familia la posibilidad de interrumpir los esfuerzos de reanimación. En el algoritmo de reanimación neonatal se establece un plazo razonable para evaluar la posibilidad de interrumpir esfuerzos de reanimación alrededor de 20 minutos después del nacimiento. Sin embargo, la decisión de continuar o no va a depender del paciente y de los factores contextuales.